Es un Santiago que no se ve, un Santiago que muchas veces no existe para la ciudad. Túneles, pasadizos, subterráneos repartidos por el centro histórico y también barrios emblemáticos. Literalmente el inframundo capitalino. ¿Para qué se usaron estos túneles? Muchos olvidados, sellados o destruidos por el paso del tiempo y la falta de cuidado. Santiago Subterráneo, libro de Daniela Méstica, nuestra invitada a esta edición de Página 24. Daniela, bienvenida. Gracias. A un nuevo capítulo de Página 24. Y lo primero, claro, el título ya uno es Santiago Subterráneo, como las catacumbas de Santiago, es atractivo. ¿Cómo nace esta idea? ¿Dónde tú dijiste, aquí tengo pasta para un libro? Bueno, fue primero por curiosidad, mucha ¿Ya? curiosidad. Yo tengo una agencia de turismo, Viajes Ikigai, y cuando yo comienzo con todo esto de armar las rutas, eran rutas patrimoniales, pero también como con ese toque de misterio. Ya. Entonces yo llego a un subterráneo de Santiago Centro y me doy cuenta que hay acceso a túneles. Pero yo no entendía por qué habían túneles, literal, un túnel, Sí. o sea, una puerta que ni siquiera era tan grande, de hecho son súper estrechas, súper bajas, que tú al meterte hacia adentro es larguísimo, larguísimo, entonces tú no sabes a dónde vas, para qué llevan. Y luego de eso me voy dando cuenta que en realidad no es un caso aislado, Son muchos edificios. que es una conexión masiva, y ahí comienzo a investigar y me doy cuenta de que hay historia, de que pasaron cosas, y sobre todo el factor que, porque yo podría haberme quedado en eso, pero lo que más me llamó la atención es que cada vez que yo preguntaba era un tema que incomodaba. Y el hecho de que incomodara me atraía mucho más, porque me motivaba a investigar. Sí, aquí, a ver, es importante aclarar que esto no se centra solamente en el casco histórico. No, Va más no. allá. Uno podría decir, claro, la parte de Santiago más antigua, donde, no sé, pues debajo uno podría pensar debajo de la Moneda, de la Catedral, la Plaza de Armas, ciertos lugares bien icónicos. Pero esto va un poquito más allá, o sea, es bastante más amplio. O sea, Siempre en Santiago. Claro, o sea, de hecho, yo al principio cuando empezamos a hablar con la editorial me dice, no podemos, porque yo tengo investigaciones a lo largo de Chile. Me centro en Santiago, pero los túneles están en todos lados, de hecho, es en el continente completo. Pero la editorial me dice, tenemos un número acotado de páginas, por lo tanto tienes que seleccionar. Y en esa selección, ahí yo dispongo el material, lo muestro. En el primer borrador habían algunos lugares que se decidieron quedar fuera y quedó finalmente la selección que está en el libro. Pero hay muchos lugares de Santiago y comunas aledañas que tienen túneles. O sea, tú nos muestras, por ejemplo, el Palacio de la Moneda, el Cerro Santa Lucía, el Teatro Municipal, e incluso bajo un mall en el centro. Sí. Sí, el Portal Fernández Concha, el Instituto Nacional. O sea, aquí es como para generar una ruta, ¿o no? Porque en el fondo Claro. aquí uno podría pensar, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y ahí tú te adentras un poco, ¿qué hay detrás? Aquí hay, porque hay, en un principio tú dices, las primeras reseñas como, aquí puede haber motivos religiosos, algún convento, de alguna orden, porque lo primero donde cae, y siempre cae el libro, es los jesuitas. Sí. Nos remontamos varios siglos atrás. ¿Por qué los jesuitas? Bueno, primero cuando uno dice túneles, dice, los túneles jesuitas. Eso también yo lo había escuchado muchas veces. Sí. De hecho, por ahí yo entré y me voy dando cuenta que en realidad los túneles jesuitas es una parte de los orígenes de los túneles, pero los túneles tienen distintas razones de ser y nacen por distintas causas. Por ejemplo, los jesuitas lo hacen porque tenían que guardar algunos tesoros eclesiásticos de ellos. En esa época no existían los bancos ni las bodegas, entonces tenían que tener resguardados estos lugares. Por otro lado, se habla de la conectividad que estaban entre las distintas órdenes religiosas, que podía ser que la orden de los jesuitas conectara con la catedral, antes de que la iglesia se quemara, por ejemplo, la iglesia de la Compañía. Sí. Y también hay otros orígenes que tienen que ver, por ejemplo, con la red de alcantarillados de Santiago, que no tienen nada que ver con los jesuitas, pero que son túneles finalmente. Y hay otro origen que se llama, lo que se denomina túneles de fundador, que principalmente se hacían para las personas que tenían algún poderío en la época, aristócratas, políticos, que siempre odiados o muy amados, en algún momento, si es que había alguna emboscada, ellos tenían que tener un lugar donde escapar. Y ahí habla un poco del túnel de Buin, por ejemplo. O sea, las razones para la construcción de túneles, tú lo vas contando en el libro, hay de todo. Hay de todo. No es que exista una red armada por una persona abajo, prácticamente una ciudad. Distintos orígenes. Son distintos orígenes que objetivos tal vez... distintos. Exactamente, que tuvieron usos distintos y las génesis también fueron diversas. Sí, tú también partes con el tema del alcantarillado, que es bien interesante. Sí. Claro, una ciudad
donde prácticamente la sociedad todo era bien hedionda en buen chileno. Chile se estaba muriendo. Chile se estaba muriendo y ahí se encarga un trabajo. ¿Esa es como la primera gran red de túneles o esa quizás la única, de las más importantes que tú logras captar? Si nos vamos por antigüedad, los túneles de origen religioso son más antiguos que la red de alcantarillado. Pero la red de alcantarillado, me atrevo a decir que es una de las redes de túneles más grandes que pueden existir. Porque además lo hicieron los franceses ya tenían toda esta experiencia de la red de alcantarillado y de hecho yo coloco en el libro un mapa de donde está Avenida Mata Antiguo y cruza todo este sector para poder brindarle una vía de escape a todos los desechos orgánicos. Incluso tú entregas el detalle del cálculo de cuánta agua tenía que caer, o sea, tenía que caer un diluvio universal para que se tapara el alcantarillado. Claro, y esa es la respuesta por qué Santiago Centro no se inunda en invierno, porque el cálculo que hicieron los franceses ocurre justo que coincide con una lluvia que nunca se había tenido registro la cantidad de agua pensaron caída. Que eso era normal y que era normal, ¿no? Entonces dejó pasado para que no se nos inunde esto. Obviamente nunca más volvió a repetirse esa cantidad de agua caída, pero nos favorece. Sí, hay varias historias que tú también vas deslizando. Tú mencionabas, claro, cuando yo te preguntaba lo de los jesuitas, que podrían haber, claro, es parte de la leyenda también, estos túneles que conectaban conventos de monjas, también con lugares religiosos donde estaban sacerdotes. Comunicarse por diversas razones. Es parte de la leyenda, ¿no? Es parte de la leyenda. Y es parte de lo que incomodó bastante, porque yo tengo entrevistas con distintos sacerdotes de las distintas órdenes religiosas, y hay uno en particular que cuando yo le planteo este dicho de que se han hallado fetos, por ejemplo, osamentas de bebé bajo los túneles, se lo planteo esperando cualquier respuesta, noto la incomodidad y algunos sacerdotes en particular no me respondieron. Pero hay uno que sí me respondió y obviamente ahí yo dejo la respuesta en el libro. Sí, en el fondo ahí que conectaban, o sea, había relaciones de acuerdo a la leyenda también, claro, no hay nada comprado entre curas y monjas, y claro, muchos de los resultados de esa relación estaban en los túneles. Claro, las hermanas, las religiosas, daban a luz bajo tierra, según se dice, y de ahí quedaron los vestigios que fueron encontrados después. A ver, el relato, Daniel, aquí hay una mezcla, lo conversamos en la previa, entre investigación, entre memoria oral y también una crítica patrimonial. Hay una mezcla bien rica, ¿no? En el fondo, porque aquí también hay memoria oral en el sentido que tú entrevistas incluso conserjes de edificios, te metes con ellos, hay un trabajo, no solamente a grandes o a historiadores, tú metes aquí a Julio Retamal, o sea, historiadores de larga data, pero también esa fuente común y corriente que trabajan en los mismos edificios, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo levantas. Claro, o sea, voy desde académicos, desde historiadores, hasta los conserjes que para mí son patrimonio vivo, sobre todo conserjes que llevan 40, 50 años trabajando en el lugar. Entonces, ¿qué mejor que alguien que ha estado ahí in situ sabe mejor la historia? Entonces, me entrevisto con ellos, algunos me dijeron, mire, ¿sabe qué? No puedo hablar. Así, directamente. Y otros que ya me decían, mira, a esta altura ya me da lo mismo, le voy a contar lo poco que sé. Y eso pasa, por ejemplo, en el edificio de la Quintrala en Estado 215. A ese punto quería ir justamente. Exacto. A ese edificio, este edificio de Estado 215, es Estado con Agustina. Sí. Antes ahí estuvieron las caballerizas. Las caballerizas de la Quintrala. Y ahí se mezcla entre el túnel, lo paranormal. Cuéntanos un poquito, porque aquí no solamente estamos hablando de edificios emblemáticos, como mencionábamos al inicio, no sé, el Palacio de la Moneda, el Palacio... No, aquí también hay edificios que no son comunes y corrientes, entre comillas, oficinas, como este caso, ¿no? Claro, Estado 215, el edificio de la Quintrala, desde años ha tenido una connotación directamente paranormal. ¿Por qué? Porque según se dice, bueno, la casona de la Quintrala estaba en lo que hoy es el banco que está ahí enfrente y tenía las caballerizas en el lugar que hoy es el edificio de la Quintrala. Antiguamente, ya no existe, había un restaurante que se llamaba la Plaza de las Agustinas, donde habían muchos relatos, pero cuando te digo muchos de verdad, o sea, muchos relatos de comensales que iban a la hora de almuerzo, oficinistas, etcétera, que se sentaban a comer, estaban comiendo y de repente se movía el tenedor. No. O se movía la silla. Y en particular yo ahí hablé con el administrador de ese lugar, que ya no existe, insisto, y hablaban de una muralla que botaba sangre.
y que cada vez que la limpiaban volvía a aparecer y volvía a aparecer. Cuando yo pregunto, ya ok, pero ¿por qué cree que ocurre este fenómeno? Y me dice que se dice que cuando ella le pegaba los azotes a los esclavos, salpicaba la sangre y ese remanente energético se volvía a manifestar. Entonces, a raíz de todo eso, yo me voy a ese subterráneo donde además, ahí hay una fotografía, hay un pilar que según se data correspondía a la originalidad de esa construcción y que está toda la energía, por lo demás, ahí. O sea, que hay mucho en la construcción del libro y las historias que tú vas tejiendo, hay mucho de mito y mucho de realidad también. Claro. O sea, en el fondo es parte del juego un poco, ¿no? Claro, por eso es importante destacar que yo no busco convencer a nadie. Yo simplemente dejo ahí todo lo que, la investigación tal cual yo lo viví. Creer o no creer, ahí ya depende de cada lector. Porque lo entretenido es que, claro, tú no eres periodista, no eres historiador, no, eres no. economista, en el fondo. Y la vida, cuéntanos un poquito tu historia, porque la vida te lleva un poco a esto. Tú vienes quizás de otro mundo. Sí, yo vengo del mundo de los números. Por diversas razones, ¿cómo llegas a esto? Uno dice, estudio economía, ¿qué está escribiendo de los túneles de Ajo Santiago, digo yo? ¿Ah? Bueno, el clásico que uno a veces estudia algo y trabaja en otra cosa. Pues yo soy fiel ejemplo de eso. Siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir y siempre me gustó investigar. Pero yo era del mundo de los números, el balance, las proyecciones. Entonces, pero siempre me gustó el tema de lo paranormal, de las cosas que no tienen un sentido ahí lógico. Entonces, era muy alejado de los números, porque los números es todo cuadrado o no es. Entonces, tenía esta intención, esta curiosidad. Finalmente, cuando decido crear la agencia de turismo... ¿Tienes una agencia de turismo? Sí, Ikigai. Que llegan turistas, ¿y esto es parte de una ruta? Sí, pues esto es parte de una ruta. De hecho, algunos de los lugares que yo menciono ahí se pueden visitar. Y ahí yo comienzo a tener entonces esta investigación, porque cada vez que nosotros creamos una ruta hay que hacer una investigación. Y yo esos registros los iba guardando. Entonces un día digo, pucha, estos registros deberían ser conocidos porque están para la gente que va a las rutas. Pero ¿qué pasa con la gente que por ese motivo no puede ir a la ruta? Claro. ¿No tiene derecho a conocer ¿Te pasó esto? algo raro en la ruta o no? ¿Alguna vez? Sí, pasan cosas. Sí, son lugares como medios extraños, energéticamente hablando. Bueno, partiendo desde que uno está acostumbrado al ruido, a las luces, al estrés cotidiano de la superficie, cuando uno baja, ahí no hay tiempo, no existe la brújula, no hay luz, ahí da lo mismo si tú llegas a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. O sea, tú lo relatas muy bien porque muchas veces parte de estos túneles estaban tapados. Sí. O sea, hay que destaparlo y ahí entras como que todo es distinto. Todo es distinto, los olores, la sensación, las temperaturas son distintas, el hecho de estar siempre, tu estado de supervivencia, de estar en alerta, se activa, porque estás en completa oscuridad. De hecho, yo cuando voy a las rutas tengo que llevar como 3 linternas porque no se ve nada y hay una particularidad que tú llegas ahí y todos los aparatos electrónicos, por lo menos mis linternas, se van descargando. Es como que hay una absorción energética. Es extraño. A ver, también tú dentro del libro vas contando que parte de ciertas construcciones, ciertas casas, sobre todo con túneles, con estas construcciones abajo, fueron muy utilizadas en dictadura. Como centro. Y ahí tú, si nos puedes contar un poquito de eso, ¿qué lugares tú fuiste visitando que fueron utilizados, no solamente las casas donde estaban ubicadas, sino que abajo como centro de tortura? Y ahí también se han escuchado cosas, se sienten cosas, emociones. Sí, bueno, hablo del famoso Triángulo de las Bermudas, que está ahí en el barrio República, que son casonas que estuvieron de alguna forma conectadas en la época del 73 y que fueron utilizadas como lugares de espías de la CNI y que eventualmente también resistieron lugares de tortura, donde había gente que recibió diversos métodos de tortura, gente que falleció. Hablo un poco de la oficina donde estaba el Mamo Contreras, también muestro imágenes de cómo eran las salas de escuchas de la CNI y fue todo un proceso burocrático. Que porque estaban en estas, entre comillas, catacumbas. Todo es a nivel subterráneo, todo ocurría a nivel subterráneo porque en definitiva esto no podía estar a vista y paciencia de cualquiera. Inclusive había una restricción de los mismos agentes que podían entrar a esos lugares. Daniela, como conclusión de tu libro, ¿podemos hablar de que existe un Santiago subterráneo? Absolutamente. Como dice, hay una ciudad debajo de la tierra que muchos no ven. Sí, yo siempre digo, como es arriba, es abajo. Lo que pasa es que no se conoce.
hasta ahora, no se sabía. Y lo que no se conoce no se protege, naturalmente. Entonces también por eso es un llamado que yo hago al final de mi libro a cuidar estos espacios a las entidades que les corresponde. Aquí hay un patrimonio invisible, perdón, Daniela. Justamente. Entonces, así como protegemos lugares que están en la superficie, edificios, etcétera, también hay un patrimonio subterráneo que, como te digo, no se ve, no se conoce y por ende está condenado a la destrucción, al olvido, al deterioro, y es una pena porque finalmente es un vestigio de lo que fue Chile, por ejemplo, cuando estábamos modernizándonos con la red de alcantarillado, por ejemplo. De todos los lugares que visitaste, de todos los lugares que te metiste varias veces, ¿cuál fue el que más te sorprendió? ¿Cuál fue el que más quizás o tenía menos expectativa y te sorprendió? O no sé, por diversa razón, tú como que lo recuerdas como un lugar que quizás dentro del libro te marcó a ti. Mira, cuando el primero, que es el descenso, que es lo que hablan por primera vez, pero en particular hay uno que me impresionó por lo largo que es y es el del pasaje Mate. ¿Ya? El pasaje Mate es sumamente largo porque incluso tiene hasta curvas por dentro porque se decía que conectaba con la catedral. Y más allá de lo largo es lo estrecho y lo bajo que es. Y tú cuentas en el cuento que en el libro que lo dejas de recorrer ya porque te empieza a dar un poco como de como en chileno, yo llego hasta acá nomás. Claro, porque finalmente, como te digo, tu instinto de supervivencia estando abajo se prende mucho más de cuando uno está en superficie, entonces está ahí alerta y los pensamientos intrusivos. Si hubiera un terremoto, ¿qué hago? O si se me apaga la linterna y estoy sola, porque muchas veces en los inicios de mi investigación yo tenía que bajar sola porque los conserjes no entraban, no me acompañaban. No querían. Yo la espero acá, usted cualquier cosa pegue un grito. ¿Sabes? No, que me escuche. Claro, imagínate, o sea, entonces era eso o no experimentarlo. Entonces yo decía, ya, me tengo que calmar y si ya estoy acá tengo que llegar al final y dejar registro de esto. Y después ya iba acompañada y ya era mucho más llevable la experiencia. Pero sí recuerdo ese porque era tan estrecho que de hecho darte vuelta en tu propio eje era complicado. Incluso tú muestras también muy cerquita el pasaje que se habría construido para el presidente Alessandri. Claro, desde sí, su departamento en calle Phillips, ahí sí, a un costado de la Plaza de Armas, hasta La Moneda, ¿no? Claro, y de hecho muestro la foto porque hoy día es un estacionamiento. Es un estacionamiento y mandaron al conserje a colocarle ahí una lata de zinc para poder taparlo. Pero efectivamente, los mismos conserjes también me relataban que lo utilizaba a veces para no irse por calle hacia la Moneda. Daniela, ¿qué tipo de turista viene? Porque me imagino, ¿es un turista común y corriente el que le gusta este lado B? Me imagino que son turistas extranjeros, por ejemplo, que en otras ciudades buscan experiencias similares. Mira, últimamente me ha llegado mucho mexicano, ya, que obviamente ellos tienen toda una cultura tema de la muerte y todo el tema, la muerte, sí, etcétera. muy especial. Sí, pero si hablamos del visitante chileno, al principio de Ikigai, de la agencia, llegaba mucho joven. ¿Ya? El clásico como medio adolescente que quiere como investigar y todo. Y al día de hoy, el público principal que llega son parejas y familias. Que más allá del morbo, del fantasma y de la historia, es porque quieren conocer esto. Entonces ha ido mutando un poco el público y esto se puede visitar desde niños de 12 años. Entonces me llegan familias completas en los tours que quieren conocer, que conocen la historia y también eso de llevar la memoria hacia atrás, porque me dicen, no, es que en el colegio donde yo estudiaba o en la universidad donde yo estudiaba se decía que había un túnel que conectaba con los franciscanos, por ejemplo. Entonces también voy a la memoria de muchas personas que tienen historia y que tal vez no la contaban, porque cuando tú hablas de esto es como, ya, esto es mentira. ¿Qué dicen los túneles de nuestro Santiago, de nuestro Chile? ¿Qué es lo que dicen los túneles? Así como yo los conocí, es una pena, porque es un deterioro, un descuido, olvido. Hablo ahí también del que está en el psiquiátrico y que conectaba con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que cuando se dio a conocer lo vamos a poner en valor y vamos a sacar el rescate patrimonial. Nada. Letra muerta. Entonces, si yo tuviera que hablar de qué dicen los túneles, es un mensaje bastante triste. Olvido. Somos muy, muy personas que olvidan muy rápido. Santiago Subterráneo, Daniela Méstica, muchas gracias por esta conversación, intentando meternos justamente en este Santiago que no todos ven. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Página 24. Chao, chao.